José Luis Miró. José Luis, buenos días, muy buen día. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Resueltos ya los problemas técnicos. Sí, exacto, como se suele decir habitualmente. Gracias por pasarte por Era yo que no tenía subido. No pasa nada, no pasa, solucionado. Gracias por pasarte por esta sección, por esta mirada crítica, para aportarnos tu mirada crítica de esta semana. Comentaba ahora a modo de introducción que bueno, hay diferentes aspectos que sí que me gustaría conocer tu opinión y tu mirada crítica. En primer lugar, bueno, esa situación que se está produciendo ahora, las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para aprobar los presupuestos, este tira y afloja entre ambas formaciones. El hecho de que Vox se haya abstenido en la votación de algunos articulados de la ley en esos debates en comisiones, quedarán para su, imaginamos, ¿no?, probable aprobación en el pleno de la próxima semana. Ayer respondía el PP absteniéndose también a esa enmienda de Vox por la que piden 20 millones para la libre elección de lengua. El caso es que preguntas a las dos formaciones y dicen que, bueno, que tranquilidad porque hay tiempo para negociar y que al final se producirá un acuerdo. Pero, ¿qué opinión te merece toda esta situación? Bueno, pues si al final se va a producir un acuerdo, no sé por qué tienen que hacer algo que les perjudica a ambos, que es trasladar esa sensación en fin, de falta de entendimiento a la opinión pública. Es decir, si al final ellos necesitan llegar, es que la sola idea de que tuviera que el Partido Popular o el Gobierno utilizar los presupuestos prorrogados, es que ya solo esa idea te da un poco la medida de lo que significaría que esa falta de entendimiento que no tienen ahora fuera definitiva. Entonces hay que confiar como en una especie como de que al final o esto es teatro o al final va a producirse un milagro, ¿no? Eso es la sensación que están trasladando ambos partidos. Yo en cualquier caso creo que esto todo tiene un origen y el origen es el hecho de que el Partido Popular no quiso incorporar en su día a Vox al gobierno y no valoró, yo entiendo que no se valoraron suficientemente las consecuencias que eso iba a tener a lo largo de la legislatura. Es decir, porque le da a Vox la posibilidad de influir completamente en el gobierno, es decir, hasta el punto de que los presupuestos dependen de Vox, y al mismo tiempo hacer una forma de oposición que esté dirigida, digamos, más a sus bases de votantes, ¿no? o a su electorado. Entonces, esa posición en realidad se la dio el Partido Popular a Vox desde el principio y parece que esto va a ser la constante, porque ya ocurrió con el techo de gasto y ahora está en la plena negociación de los presupuestos, ¿no? Por otro lado, yo veo que es lógico, que tiene su lógica, que si hay un acuerdo para la libre elección de la lengua, haya una dotación de una partida presupuestaria para ponerlo en práctica, porque ahí sí que de eso hace bandera Vox, y yo creo que con cierta razón, porque al fin y al cabo, si eso está entre los 110 puntos del acuerdo, lo que no se puede hacer ahora es, bueno, yo incluso pensaba, no pretender a Vox que esto se arregle en 2 días, y como cuando se negó al techo de gasto, ¿no? Que decía, esto es así o no hay vuelta atrás. Pero claro, la verdad es que avanzado el tiempo, si tú tienes que poner en práctica un acuerdo, pues tendrás que dotarlo en el presupuesto, con 20 millones o con lo que sea. Entonces, el hecho de que el Partido Popular se haya abstenido a esa enmienda, pues también no apunta a que vaya a haber una solución, teniendo en cuenta, a corto plazo, digo, teniendo en cuenta que Vox ha hecho de eso una bandera y ha lanzado un órdago total. Es decir, otro día su portavoz, Sergio Rodríguez, lo decía claramente. Es decir, decía, yo ya no sé cómo lo tengo que decir. Es decir, si no hay estos 20 millones, no habrá presupuesto. Entonces, esa es la situación. Vamos a ver si son capaces de ponerse de acuerdo, pero desde luego no parece que la negociación esté ni muchísimo menos bien encaminada. Claro, porque aquí se da una circunstancia añadida, ¿no? Que yo creo que es, evidentemente, seguramente no contaba el Partido Popular y el Gobierno, que es la situación que se ha producido en los últimos días en Formentera, ¿no? Con esa situación en el Consejo de Formentera y la derivada sobre el Parlamento, ¿no? Con el diputado de Formentera, que es el presidente de Formentera, diciendo que, bueno, que él no va a apoyar incondicionalmente a Proensi. De hecho, bueno, pues eso derivó en la expulsión de Córdoba de esa unión y en una situación que se ha ido enrareciendo bastante
y que hace pensar a día de hoy que, bueno, pues Llorens Córdoba, que era ese diputado 26 que le permitía al PP desempatar teóricamente con el bloque de izquierdas, pues no parece que vaya a poder contar con él, ¿no? Pero yo al final no he sabido, y te lo pregunto a ti porque tal vez estés mejor informado yo, ¿tú entiendes lo que ha pasado en No, Formentera? la verdad es que no lo entiende nadie, ¿no? Yo creo que no lo Aquí entiende lo que hemos nadie, ¿no? hecho es exponer y escuchar a ambas partes. El otro día, bueno, pues convocaba esa rueda de prensa el presidente del Consejo Insular de Formentera, daba sus motivos. Hemos escuchado también los motivos por parte de sus excompañeros, por parte de esa unión que le piden la dimisión. Y la verdad es que yo creo que quedan muchas cosas por aclararse sobre esta cuestión, sí, sin duda. Es que es una cuestión difícil de analizar porque, por ejemplo, podemos analizar pues, sobre los elementos que tenemos de la negociación de los presupuestos, ¿no? Porque hay elementos encima de la mesa y nosotros podemos, bueno, pues analizar y llegar a conclusiones o expresar una opinión. Pero es que en el asunto de Formentera yo tengo la impresión de que casi pesa más cuestiones puramente personales en todos los ámbitos, ¿no? Personales en cuanto a, bueno, pues si parece ser que este diputado había pedido una ampliación de las atribuciones, de las asignaciones económicas y que hay unas grabaciones por medio y al mismo tiempo ha trascendido yo creo que clarísimamente una mala sintonía personal con el líder del Partido Popular en Formentera. Luego se ha metido por ahí algo que yo no he llegado a entender, que es el asunto del deslinde de costas, que tendría que ver una cosa con la otra. Al final se han mezclado toda una serie de elementos en el que yo tengo la impresión de que con que no nos están diciendo toda la verdad, pues difícilmente podemos analizar con un mínimo rigor, ¿no? En cualquier caso, yo por expresar una opinión, es decir, el llevar cuestiones personales al terreno de la política, teniendo en cuenta que eso afecta al conjunto de los ciudadanos, pues en el fondo me parece lamentable. O sea, la situación de Formentera es que es un esperpento y tiene una afectación directa sobre las mayorías del Parlamento. Entonces, es un asunto con el que no contaba nadie. Es decir, tú podrías prever que el PP, por su sensibilidad con Vox y en ciertos temas, como puede ser la lengua, pues iban a saltar chispas, ¿no? Pero es que esto es una explosión espontánea que ha surgido ahí de repente, o yo no lo sé. Yo no sé si alguien que estuviera cerca de ese núcleo donde se ha producido la deflagración estaba al corriente, pero es una cosa con la que nadie contaba y es muy difícil hacerse una idea de lo que está realmente pasando ahí. Claro, porque con todas estas circunstancias se nos queda una aritmética parlamentaria ciertamente endiablada, ¿no? Con 25 diputados el Partido Popular, 25 diputados el bloque de la izquierda, 7 Vox, porque hay que recordar que Vox ha perdido uno, está el diputado por Menorca, Chisco Cardona, que va por su cuenta, efectivamente, y luego quedaría el otro diputado, que en este caso es Llorens Córdoba, por Formentera, ¿no? Por lo tanto, estamos con 25 PP, 25 el bloque de la izquierda, 7 Vox, 1 Chisco Cardona, ex de Vox, y 1 Llorens Córdoba, diría ex del PP, ¿no? O de esa unión de Formentera en este caso, ¿no? Podríamos decir que estamos en manos de, yo no sé si calificarles como tránsfugas, ¿no? A Llorens Córdoba y a Chico Cardona, pero bueno, la realidad es que ellos dos outsiders, ¿no? Sí. Efectivamente, dos outsiders. Ellos dos tienen la llave, ¿no? Podrían tener la llave de esa aprobación de estos presupuestos. Bueno, pero al final, aquí la cuestión es que, yo insisto, es decir, el Partido Popular se podría haber ahorrado todos estos problemas si no hubiera tenido que, de alguna manera, ¿por qué? Porque el Partido Popular no gobierna con Vox. Cuando todos sabemos que el electorado de Vox es el antiguo electorado en su inmensa mayoría del Partido Popular. ¿Por qué esa alergia, no? Bueno, pues, parte por una estrategia nacional, quizás, y luego también es un poco, pues, especie como de complejo, ¿no? De agradar a tus adversarios. Es decir, al final no engañas a nadie. Es decir, yo creo que todo esto se hubiera resuelto muy sencillamente si al final, después del 28M, se hubieran sentado el Partido Popular y Vox, que tenían una clara mayoría, juntando sus votos y se hubieran repartido cargos. Porque yo creo que cambia radicalmente la posición de Vox en todos los aspectos si está dentro. Es decir,
si por decirlo en términos un poco llanos, hubieran tocado moqueta. Entonces es distinto, ¿sabes? Pero claro, es que se les da una posición de lo que te decía antes, de hacer oposición e influir en el gobierno, que en el fondo no sé si tiene sentido electoral o si es bueno o no, pero desde luego es cómoda porque puedes estar en misa y repicando todo el día. Hablamos, José Luis, si te parece, y damos el salto al ámbito nacional. Esta semana hemos visto ese debate en el Congreso de los Diputados, ese debate para la aprobación del proyecto de ley de la amnistía, debate en el que estuvo ausente el señor Sánchez, ¿no? Pero debate, sobre todo, el que se habla es de esa tremenda intervención de la portavoz de Junts, señalando nombres y apellidos y calificando indecentes a jueces y fiscales. ¿Qué opinión tienes al respecto? Esto es inédito y inaudito. Esto no habíamos visto nada parecido nunca en los más de 40 años de democracia que hay en España. Eso nunca había ocurrido. ¿Qué sensación me queda? Me queda que no ha ocurrido nada al día siguiente. Es decir, la diputada está amparada por la inmunidad parlamentaria. Yo no sé si habría habido que de alguna manera forzarla a decir, ¿puede usted repetir esas mismas palabras, no sé, en una tribuna ajena a la del Parlamento, ¿no? Fuera de allí, para que no tuviera esa protección, ese fuero, y se hubiera podido proceder directamente contra ella. Bueno, al día siguiente ha habido comunicado. Es que tú fíjate que estamos viendo casi a diario comunicados de la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en defensa de la independencia judicial. Es que cada día tienen que salir a eso. Y realmente, o sea, es que a mí lo que se me ha quedado de esa intervención y en general de todo lo que está ocurriendo con la amnistía es una sensación de absoluta impotencia. Es decir, la democracia española, con todos sus mecanismos de control, no estaba preparada para un personaje como Pedro Sánchez. Yo creo que esto es la cuestión principal de la política nacional ahora. Es decir, un personaje absolutamente amoral, como Pedro Sánchez, que está ocupando la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, la jefatura del Estado no, la presidencia del gobierno. A eso aspira, a eso aspira. A eso aspira, sí, es que claro, es que yo mismo cometo el lapsus, ¿sabes? Es que te lleva a eso, ¿no? Es que siento impotencia, es decir, no podemos hacer nada, no se puede hacer nada para proceder contra la diputada de Junts después de haber amenazado a magistrados del Tribunal Supremo, en la tribuna del Congreso. Es que esto es llegar muy lejos, ¿no? Y hay una cuestión que a mí me parece súper interesante, que es que como el Partido Socialista, porque es obviamente responsable en su conjunto, está consiguiendo que parezca que porque esto es una humillación a España, pero principalmente es una humillación al Partido Socialista, ¿no? Cómo el Partido Socialista está consiguiendo que las humillaciones a las que les somete Puigdemont y el nacionalismo catalán pasen un poco desapercibidas, ¿no? ¿Y cómo creo que lo están haciendo? Es decir, a través de una campaña de propaganda que consiste en huir hacia adelante siempre y en tener una arrogancia absoluta. Es decir, no es casual que en medio de esta situación en la que estás literalmente siendo humillado por una minoría, la respuesta es Óscar Puente, la presentación del libro de Pedro Sánchez con Jorge Javier Vázquez, que, en fin, me voy a permitir el lujo de decir que es uno de los personajes más abyectos que ha dado el periodismo español en su historia, si es que se puede llamar a eso periodismo. La forma en que Sánchez abandonó ayer el Europarlamento, mientras estaba por alusiones respondía el presidente del Partido Popular Europeo, después de que lo hubiera mezclado. Es que a un alemán no le puedes hablar del nazismo, pero es que después de hacerlo se fue sin escuchar cómo acababa eso. Es decir, ese nivel de arrogancia yo creo que tiene por objeto tapar la humillación. Y llega a extremos que son casi
estrafalarios, ¿no? Porque fíjate, la presentación del libro de Pedro Sánchez, libro que ni ha escrito ni seguramente ha leído, aunque lleve su firma, que es algo que sabemos todos los españoles, como por ejemplo que no hizo su tesis, lo sabemos todos, se presentó, en fin, con una gestualidad y una chulería y una falta de respeto a lo, no sé, al mínimo decoro, que yo creo que ya es la estrategia para intentar tapar esa humillación. Y si no, no creo que no sé qué otra cosa lo puede explicar, ¿no? Es la chulería. Yo no quiero utilizar expresiones malsonantes, ¿no? Pero es un poco, bueno, no la voy a decir, pero todos nos la vamos a imaginar. Una cuestión más. Hemos visto esta semana también que, o empezamos a ver, ¿no? El precio del apoyo de Bildu a Sánchez en esa investidura, ¿no? Hemos visto cómo esa alcaldía de Pamplona va a caer del lado de Bildu con el apoyo del PSOE, hasta ahora en manos de UPN. ¿Y qué podemos esperar más? Porque, claro, ese acuerdo realmente es un acuerdo turbio, ¿no? Con EH Bildu. Se conocen pocas cosas. La pregunta, y seguramente la pregunta es ¿qué más hay, ¿no? Ya, ¿no? ¿Qué más podemos esperar? Puedes esperar cualquier cosa, Andrés. Puedes esperar cualquier cosa. Porque, insistiendo un poco en el argumento anterior, ¿cuál fue la respuesta? O sea, han hecho una moción de censura para quitarle la alcaldía y dársela a Bildu, ¿no? Con el apoyo del PSOE, ¿no? Esto es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué haces ante esta situación? Porque produce desazón, ¿no? Es Bildu. Es que Bildu es ETA. ¿Y qué haces? Pues sacas a Puente a decir que Bildu es un partido progresista. Y te tomas un helado, ¿sabes? Y es que es eso. Es que la pregunta que me hacías es, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar cualquier cosa. Es decir, el nivel de gravedad de la situación, yo creo que la ciudadanía en su conjunto no es consciente, porque también la ciudadanía tiene la necesidad de desconectar de la política. Porque si estás permanentemente conectado a esta política que tenemos en España, eso te afecta en lo personal y en lo social. Es una política tóxica, ¿eh? Es tóxica. Y entonces mucho ciudadano huye de ella, y al mismo tiempo se está produciendo que esos ciudadanos que tendrían que estar en un estado de alerta, a lo mejor haciéndonos las preguntas que nos hacemos aquí, o a lo mejor analizando por qué esa situación de impotencia, ¿no?, de la que te hablaba antes, pues es que necesitan desconectar de esto. Necesitas desconectar de esta política tan tóxica, porque es que te acaba afectando en lo personal y en lo social. Y podemos esperar cualquier cosa. Es que el pacto del PSOE con Bildu para la investidura, que quedó en un segundo plano porque el protagonismo estaba en la ley de amnistía y en la negociación con el independentismo catalán, pasó completamente desapercibido. Ya hubo mucha gente que en aquel momento lo dijo. ¿Qué habrán pactado? Es decir, ¿a qué acuerdos habrá llegado el PSOE para que Bildu fue el primer partido que le dio su apoyo? Dijo, vamos a apoyar la investidura. Fueron los primeros que lo dijeron. ¿Qué les habrán dado? ¿Qué les habrán prometido? Pues, conociendo a Sánchez, cualquier cosa. Lo que dijo Pérez Reverte. Sánchez es un tío que podría vender a su madre, pero al final vende a la tuya, ¿no? Y es que al final es así, es que va a vender cualquier cosa, va a hacer cualquier cosa por sostenerse en el poder. Y si a estas alturas no somos capaces de verlo y de ver la gravedad de la situación, nos podremos estar haciendo cada día la pregunta de dónde está la siguiente línea roja. Porque es que hay una línea roja, pero cuando has traspasado 25, pues es que al final ya se trivializa, que es otra cuestión que está de alguna manera beneficiando a esta estrategia del PSOE. Se trivializa la corrupción, se trivializa absolutamente todo forma como parte. Es decir, estamos sufriendo un proceso no sé, del que han vivido muchos países latinoamericanos, hispanos, bajo gobiernos socialistas. Una última cuestión, para la que te pido también una respuesta en breve. ¿Tú crees que esta legislatura va a ser larga? Porque claro, con todo lo que estamos viendo y acaba de iniciarse esta situación, las demandas de los socios, es decir, los jueces en pie de guerra, ¿aventuras una legislatura larga o crees que en cualquier momento esto puede estallar? La legislatura depende de Puigdemont, única y exclusivamente.
en el sentido, bueno, y de Sánchez y de lo que, como hemos dicho, esté dispuesto a dar Sánchez. Partiendo de la base de que Sánchez va a dar cualquier cosa, yo creo que la legislatura será larga porque cualquier cosa que pida Puigdemont se la va a dar. Entonces va a poner en marcha luego el mecanismo de propaganda para defender, por ejemplo, el referéndum, que es la siguiente estación, ¿no? La siguiente estación es el referéndum. Entonces, el referéndum ahora mismo es impensable, es una aberración, no, eso sería intolerable, y de aquí 5 meses, con una buena campañita para ampliar lo que es esa ventana de Overton, pues al final el referéndum será necesario, ¿no? Lo pediremos a gritos. Entonces, eso depende de estas dos personas, de Puigdemont y de Sánchez. Hoy he leído en la entrevista de Weber, del presidente del Parlamento Europeo que publica El Mundo, hay una respuesta que no está en el titular ni está destacada en el sumario, porque a mí me ha parecido súper interesante, que es que cuenta Weber que se le acercó un día a Puigdemont y le dijo, si Sánchez no cumple lo que hemos acordado, vamos a votar al Partido Popular. Vamos a votar contra el PSOE y vamos a votar, si es necesario, daremos apoyo a las propuestas que haga el Partido Popular. Es decir, ¿de qué depende la legislatura? De que Sánchez le dé todo a Puigdemont lo que pida. ¿Qué nos indican los acontecimientos o la experiencia previa? Que se lo va a dar. Entonces, ¿va a ser la legislatura? Pues sí, va a ser larga. Desgraciadamente, mi opinión es que va a ser larga. José Luis Miró, periodista, analista, amigo de esta casa. Gracias por haberte pasado esta semana, por la mirada crítica, por ofrecernos tus opiniones sobre la actualidad política a nivel local, a nivel nacional. Aprovecho también para felicitarte las fiestas, desearte una feliz Navidad y un feliz 2024 y seguimos en contacto. Gracias, un saludo. Encantado de estar aquí siempre con vosotros y felices fiestas. Igualmente, un saludo.